Bueno, buenos días a todos. Yo creo que vamos a comenzar ya, mientras va uniéndose el resto de asistentes. Lo primero, bueno, agradeceros a todos que estéis ahí y sobre todo a Beatriz Barajas, que nos acompaña en esta nueva sesión sobre las píldoras informativas Libera, que hacemos en colaboración con Ecoembes y SEO Verlaine. En esta ocasión vamos a tratar lo que es la disciplina ambiental e iniciativas Libera para combatir los puntos negros, y Beatriz Barajas, que es la responsable institucional del proyecto Libera en España, os va a contar un poco la normativa, cuáles son los puntos negros y un poco la iniciativa Libera. Yo simplemente daros los buenos días, os voy a dejar con ella y sí que os voy a pedir que, como en otras ocasiones, tengáis vuestros micros cerrados, porque si no vamos a interrumpir a Beatriz. Y también que todas las cuestiones que tengáis las pongáis a través del chat para que al final podamos hacer una recopilación de las preguntas y dar respuesta a todas ellas. También haremos, como en otras ocasiones, vamos a colgar después el vídeo, vamos a pasaros la presentación, así que no os preocupéis que os llegará toda la información. Pues sin más, Beatriz, muchísimas gracias por acompañarnos y cuando quieras puedes empezar. Pues bueno, gracias a vosotros por ayudarnos a dar voz, ¿no?, a este problema y a toda la colaboración que hacéis siempre. Desde este año o el año pasado, si no recuerdo mal, hemos cambiado el formato de webinar con la FEM. Las hemos intentado hacer más tematizadas, más cortitas, un poco más amenas, o así lo esperamos. Entonces, bueno, creemos que son temas que despiertan el interés. Deciros que, bueno, que el año pasado ya hicimos una píldora muy similar, que la verdad no sé si pudisteis ver, pero si no os pasaremos el link cuando os mandemos el mail de agradecimiento y la presentación. Y, perdonad, y fue muy interesante porque pudo asistir un policía municipal de Elche, Raúl Bonilla o Raúl Fernández, si no recuerdo mal, y fue muy interesante el conocer cómo desde su labor de, pues de vigilancia, de sanción, ¿no?, y de contacto con la ciudadanía y con infractores, intentaba sembrar un poco esta semilla o este despertar en la conciencia ambiental, ¿no? Y nos transmitía un poco pues el valor, ¿no?, que tiene cada uno un poco desde su perfil, cómo puede ir llegando a concienciar a otras personas, ¿no? Entonces, bueno, os mandaremos la grabación porque la verdad que la presentación estuvo muy bien, aportó mucho valor. Este año no hemos conseguido una figura similar, así que estaré yo para compartirla. Y bueno, pues sin más empezamos con el apasionante mundo de la normativa ambiental sobre basura dispersa. Es un tema muy complejo, nos consta, pero bueno, la verdad que es interesante pues para ir logrando ecosistemas marinos y terrestres más saludables, ¿no? Entonces, por hacer un breve repaso, ya os adelanto que yo no soy una experta en la materia, o sea que es probable que alguna pregunta que tengáis igual no la sepa en este momento, pero me comprometo a buscarla. Pero sí que queríamos como compartir, bueno, desde un marco más global a un marco más estatal, cómo está la situación, ¿no? Todos conocéis la Agenda 2030, ya se hizo en 2015 pues una serie de objetivos de desarrollo sostenible para lograr pues mejorar la seguridad alimentaria, la pobreza, el clima, etcétera. Y este año salió un informe, de hecho, del nivel de cumplimiento o de los avances de esta Agenda 2030, y tan solo el 18% de los ODS están en vías de cumplimiento. O sea que vamos muy despacio, la fecha o el tiempo avanza muchísimo más rápido que los resultados y bueno, queda muchísimo por hacer. En cuanto a basura como tal o a residuos, hay dos ODS que nos afectan. Está por un lado el ODS 12, que trata sobre la producción y el consumo sostenible, que lo que pretende es disminuir la generación de residuos. Ya sabemos que el mejor residuo es el que no se genera. Es brutal la cantidad de residuos que generamos en esta sociedad al final consumista en la que vivimos. Y bueno, se potencia un poco esta idea de
fomentar obviamente el reciclaje y, por supuesto, la reutilización, ¿vale? Para alargar la vida útil de los productos, ¿no? Y evitar este usar y tirar del que nos hemos acostumbrado recientemente, ¿no? Por otro lado, tenemos el ODS 14, que lo que intenta es reducir la contaminación marina para 2025, que en este sentido, pues la verdad que tampoco hemos avanzado lo que se debería, ¿no? A nivel luego europeo, una de las normativas que también hablan del tema de la basura dispersa, en este caso de los ecosistemas marinos, son las estrategias marinas, que lo que pretende son que los Estados miembros aseguren este buen estado ambiental a través de la protección de ecosistemas, que en ese sentido sí que ha habido bastante evolución, de nuevos espacios protegidos, declarados, etcétera, la preservación y la recuperación de ecosistemas, sobre todo ecosistemas marinos vulnerables, y la reducción de la contaminación, ¿vale? Entre otras cosas, por vertidos de basuras marinas. Entonces, como fases de estas estrategias marinas, está primero, vamos a evaluar cómo están los ecosistemas inicialmente, se definen una serie de objetivos e indicadores y se establecen una serie de programas de seguimiento que en el caso de los residuos de las basuras marinas es para ver cómo evoluciona esta reducción de basuras, ¿no? Estos ciclos de estrategias marinas duran 6 años. Ahora justo estamos en el tercer ciclo, o sea, en el tercer ciclo de estrategias marinas, ¿vale? Que se acaba de aprobar este año, si no recuerdo mal. Y es hasta el 2030 y bueno, se están estableciendo como los objetivos, ¿no? Ambientales de este nuevo ciclo para luego pues seguir con el establecimiento de qué indicadores nos vamos a fijar y mejorar, ¿no? Estos programas de seguimiento. Ya entrando un poco más en la materia de residuos puros, bueno, la Directiva Europea de Residuos junto con la famosa Directiva de Plásticos de un Solo Uso, conocida como Directiva SUP, por sus siglas en inglés, que es Single Use Plastic, ambas se transponen en la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados, ¿vale? Que es al final como la ley base a nivel estatal que se mete más en profundidad de la basura dispersa. Recordemos que hasta entonces no había una legislación que introdujera este término, ¿no? Entonces, estos avances han sido bastante interesantes. El objetivo de la ley, por supuesto, es reducir la generación de residuos y sobre todo el impacto ambiental que generan estos. Entonces, aparte de las metas en prevención de residuos, reutilización y reciclaje, que seguro que conocéis bastante bien, bueno, pues también traslada en el preámbulo la preocupación que supone, por ejemplo, el cambio climático en cuanto al vertido de residuos en vertederos, que aunque es verdad que cada vez es menos frecuente, pero bueno, cuando se liberan en vertederos residuos biodegradables, se contribuye a gases de efecto invernadero como metano, ¿no? Creo que es en torno a un 4% de las emisiones, que no es mucho, pero es verdad, comparado sobre todo pues, con otras, con el transporte, con determinadas industrias, ¿no? Pero es verdad que todo nivel de emisiones de gases de efecto invernadero que se pueda evitar o minimizar, pues cuenta, ¿no? Para la reducción o mitigación de este cambio climático. Entonces, esto al final, con una buena gestión de los residuos, se puede lograr reducir al mínimo o evitar directamente el vertido en vertederos, ¿no? Entonces, resalta un poco esta preocupación y incentiva pues eso, la buena gestión, al igual que con las basuras marinas, ¿no? Sabemos que el 80% de todos los residuos que llegan al mar provienen de tierra y hay una gran labor ahí de concienciación y de, bueno, de ir mejorando la gestión para que se evite pues es que estas basuras de una manera o de otra pues lleguen al mar, ¿no? Y contaminen pues los ecosistemas marinos y al final nosotros también nos vemos afectados, ¿no? Por la transmisión de esa contaminación en toda la cadena trófica. Es muy interesante que define lo que es basura dispersa. Sabéis que desde el proyecto Libera tenemos un término que es basuraleza, que se refiere al abandono de residuos en entornos naturales, pero esta legislación habla de basura dispersa y no solamente incluye los entornos naturales, sino también los entornos urbanos, es decir, todo lo que esté todos los residuos que se
abandonen de una manera intencionada, tanto si es en medio rural, urbano o medio natural, se considera basura dispersa, ¿vale? Porque al final, pues contamina igual, ¿no? De alguna manera. Metiéndonos un poquito más en faena en cuanto a la ley de residuos y en cuanto a lo que viene siendo la basura dispersa, es importante identificar las fuentes que producen o que componen esa basura dispersa y estas basuras marinas, ¿no? Para lo cual es muy importante el trabajar en esa caracterización de residuos, trabajar en esa toma de datos. Desde el proyecto Libera, por ejemplo, tenemos a disposición de todo el mundo 3 aplicaciones de ciencia ciudadana. Una de ellas es Basuraleza, a través de la cual se pueden registrar los datos de unos transectos que se eligen de toda la zona donde vamos a recoger. Se elige un transecto que es con una metodología estandarizada a nivel internacional que se llama OSPAR, pues para precisamente el saber qué tipo de residuos abundan en ese espacio, ¿no? Y poder ver cómo evolucionan, de dónde vienen, ¿no? Y poder establecer las mejores medidas. Entonces, en definitiva, se consigue aumentar el conocimiento de este problema y, pues eso, implementar mejoras en las políticas y en las decisiones, ¿no? Al final, lo que pretendemos ante todo esto, lo que se pretende con la normativa es frenar la generación de basura dispersa, ¿vale? Tanto en el medio marino como en el entorno terrestre, ¿no? Entonces, también pone un poco en valor la necesidad de las campañas de prevención de residuos y del abandono de la basura dispersa. Aparte, establece una serie de articulado centrado en plásticos de un solo uso, ¿no? Que bueno, no recuerdo en el anexo qué es, creo que es en el anexo 4, viene como el despliegue de los productos que son, pero seguramente ya conozcáis muchos, pues pajitas, platos, vasos de plástico, que realmente hay alternativas sostenibles, ¿no? Entonces, estos hay una tendencia a reducirlos y de prohibirlos, ¿no? Hay una tendencia al marcado, al etiquetado de estos plásticos de un solo uso, con la intención de homogeneizar ese marcado a nivel de la Unión Europea, ¿no? Para al final facilitar a todos los ciudadanos europeos pues, el saber dónde se tiran los residuos y de qué composición están compuestos, valga la redundancia, estos residuos. Y luego, en cuanto a la responsabilidad ampliada al productor, aparte de que estos deben subvencionar los costes de recogida en los sistemas públicos, transporte y tratamiento, que eso ya, digamos, estaba contemplado, un poco la novedad de todo esto es que se tienen que encargar de esta limpieza de basura dispersa y de las campañas de concienciación. ¿Vale? Entonces, a partir de ahora, estos productores no solamente son fabricantes, son rellenadores de envases, comercializadores, importadores, exportadores, o sea, es un abanico bastante amplio. Deben encargarse de, bueno, pues de sufragar los gastos de todo esto, ¿no? De la basura dispersa y de la gestión de los residuos. Una también novedad es que el abandono, el vertido y la gestión incontrolada de todo tipo de residuos, no solamente peligrosos, sino de cualquiera, se consideran infracciones. Ordenanzas puedan limitar la liberación de globos y de fumar en las playas. Comentaros, por ejemplo, bueno, ya lo sabréis, ¿no? Pero que hay muchísimas playas ya en España donde no se puede fumar. Por ejemplo, en Cantabria, en todas las playas no se puede fumar, en las playas urbanas de Barcelona, hay muchísimas playas en Galicia, Canarias, Andalucía. La verdad que hay un avance brutal en esto y el porqué es que hay una tendencia muy generalizada y muy interiorizada de abandonar las colillas en las playas y esto genera una gran fuente de contaminación, ¿no? Entonces, bueno, pues la manera en la que se puede frenar esto es esta prohibición, ¿no? Al final, la complicación de todo esto muchas veces es lograr luego esa vigilancia, ¿no? Que hace falta pues para hacer cumplir la normativa. Pero bueno, sabemos por desgracia que en este país las medidas como más punitivas o administrativas pues van funcionando, ¿no? Van calando un poco en la sociedad. Y hablando un poco de este tema de infracciones en cuanto a la gestión descontrolada de residuos,
pues el siguiente punto que os quería comentar era el tema de los puntos negros. Ya entrando un poco en materia del proyecto Libera, los puntos negros que trabajamos en el proyecto se refieren a una acumulación de residuos, no de cualquier tipo, sino más bien voluminosos, electrodomésticos, restos de obra, bueno, pues residuos peligrosos como amianto, residuos que no deberían de recoger los voluntarios y que nos reportan y nosotros los ponemos en conocimiento de las administraciones, ¿vale? Entonces, que sepáis que en el proyecto Lidera tenemos un mapa con los puntos negros que tenemos en marcha, los que ya hemos resuelto y los que todavía no, para poneros unos datos desde que se inició esta campaña de puntos negros en el proyecto. Han llegado 190 registros de puntos negros, de los cuales 123 son válidos. ¿Por qué son válidos? Porque digamos que filtramos de que hay veces que nos reporta un voluntario o una voluntaria un punto negro que realmente no lo consideramos punto negro. Simplemente es un sitio donde hay un acúmulo de residuos, pero en una recogida con voluntarios perfectamente se podría hacer porque son residuos más o menos de pequeño tamaño, ¿no? Y es algo que no es tan relevante, ¿no? Entonces, esa parte intentamos no notificarlo como punto negro y luego también ocurre que hay voluntarios que nos reportan puntos pero que hay información incompleta, pues a lo mejor que no están las coordenadas o no está bien puesto el municipio y la comunidad autónoma, bueno, que hay una serie de datos relevantes que nos cuesta, por la que no podemos reportar el punto con la información completa, ¿no? De estos 123 válidos, hemos resuelto 28. Sabemos que esto es un tema que es complicado, que bueno, pues, requiere un trabajo y una labor importante, pero bueno, contentos por estos 28 y con ganas pues, de seguir aumentando un poco este número, ¿no? De ir agilizando la resolución de estos puntos. ¿El por qué? Porque al final son fuente de contaminación. Al final hay mucha casuística de residuos que componen esos puntos negros y al final esto contribuye pues, a la destrucción de hábitat, esto perjudica a la flora y fauna silvestre de la zona, liberación de microplásticos, de gases de efecto invernadero. Entonces, bueno, por evitar un poco estos impactos, pues intentamos bueno, pues, promover la retirada cuanto antes, ¿no? ¿Cómo actuamos con las administraciones en este sentido? Para que lo sepáis por si no lo sabéis. Bueno, en primer lugar nos llega el reporte de los voluntarios, bien a través de la web, bien a través de la aplicación de Basuraleza, que la hemos mejorado este año y ya se pueden reportar puntos negros desde la aplicación. Verificamos si es un punto negro y lo validamos, esta información completa, y notificamos en 2 o a veces en 3 ocasiones por mail a la autoridad competente. En el inicio intentábamos hacer el ejercicio de buscar qué autoridad competente es en el espacio, porque esto muchas veces es algo difuso, igual la competencia es compartida o no está del todo clara, porque a lo mejor está cerca de un río y es de la confederación o es de la comunidad autónoma o a nivel estatal. Entonces, al final, en lo que hemos quedado es en notificar al ayuntamiento por estar ese punto negro en ese municipio. Digo ayuntamiento como digo diputación, mancomunidad o la entidad responsable, ¿no? Y que ya sean ellos los que comuniquen a su vez si hay alguna otra autoridad competente de la zona, ¿no? Entonces, una vez que hemos notificado en 2 o en 3 ocasiones esta información del punto negro que hay, confirmamos con el voluntario que lo ha reportado si el punto negro existe, o sea, sigue existiendo, ¿no? Y en casos donde a lo mejor está en la Red Natura 2000, que es un espacio de alto valor ecológico y demás, pues ya notificamos al SEPRONA. Son cosas que no siempre pasan, pero bueno, que sepáis que en alguna ocasión se ha producido. Para intentar fomentar toda esta parte de educación ambiental, de concienciación, para evitar que se produzcan estos puntos negros y estas retiradas de residuos en general en los ecosistemas,
Pues está el proyecto Libera, que seguramente ya muchos conocéis porque hacemos muchas píldoras con la FEMP y bueno, pues aparecemos mucho en medios, que es un proyecto de SEO Life en alianza con Ecoembes que llevamos desde el 2017 trabajando en estos tres pilares que son el conocimiento, la prevención y la participación, pues para ir mejorando la conciencia. Es verdad que no se mejora la conciencia de la noche a la mañana, cuesta, pero bueno, poco a poco, trabajando en diferentes frentes, pues yo creo que se van consiguiendo resultados. Para que conozcáis un poco los resultados a grosso modo del proyecto, deciros que hasta hoy hemos trabajado con más de 2.500 entidades. Una de las formas de colaborar con Lidera es la red de Mi Pueblo Sin Basuraleza, que es una red totalmente gratuita a la que adherirse, compuesta por municipios, cabildos, diputaciones, consorcios, etcétera, que quieren pues trabajar en la basuraleza, ¿no? Y actualmente tenemos unos 1.000. Está muy bien, aún así nos quedan muchos ayuntamientos a los que llegar. Hay ayuntamientos que no están en la red y también trabajan con nosotros, pero siempre incentivamos el unirse a esta red porque al final hacemos comunicaciones dirigidas para ellos, les damos recursos, si surge alguna oportunidad de medios de comunicación, de resaltar pues, lo que hace el municipio, ¿no? Para proteger la naturaleza, pues os damos voz. Es decir, una serie de acciones que son interesantes para llevar a cabo, ¿no? En todas las recogidas o campañas de metro cuadrado, como las llamamos nosotros, hemos conseguido 200.000 participantes, ¿vale? Hemos limpiado más de 12.000 sitios de toda España, incluidas las islas. Hemos recogido casi 900 toneladas, que parece mucho, pero no te haces a la idea de cuánto es. Y para que os hagáis una idea de la cantidad de basura que hay en la naturaleza, equivale como a 2 trenes de alta velocidad, 2 aves. Es una pasada. Y todo lo que queda, ¿no? Esa es un poco la pena de, por mucho que se recoja, se sigue recogiendo, ¿no? Por eso es tan importante la labor de educación, ¿no? Y de concienciación. Y hemos caracterizado 1.200.000 residuos, ¿no? Entonces, ¿por qué también nos dirigimos a vosotros, no? Obviamente porque sois los primeros interesados en que vuestros municipios estén libres de basuraleza, pero también por compartiros que cada año Libera hace un estudio sociológico a 5.000 personas de toda España, de varias edades, de varios, bueno, de hombres, mujeres, etcétera, para conocer un poco el nivel de percepción que tienen de la basuraleza. Si la basuraleza ha aumentado en los entornos naturales, si ha disminuido, el por qué creen que se abandona esta basuraleza, qué soluciones creen que hay que poner en marcha. Una serie de datos que es súper interesante, la verdad, para, bueno, pues para pensar en realmente qué es lo más efectivo, ¿no? Y dónde hay que trabajar. Para que sepáis, las tres principales razones por las que se abandonan estos residuos es la despreocupación por el medio ambiente, la pereza y la comodidad. Entonces, en estos casos, pues en algunas ocasiones, pues hay que llevar a cabo algún tipo de acción, ¿no? Se me ocurría, por ejemplo, en Europa se lleva bastante el hacer como contenedores tematizados. Por ejemplo, si estás en un partido de fútbol, pues ¿quieres que gane este equipo o este otro? Y es simplemente para depositar colillas, ¿no? Entonces, son pequeñas herramientas que hacen gracia a la gente, ¿no? Y que con este pique pues consigues al final el objetivo que queremos, que es que no se abandonen, ¿no? Que no se tiren. Entonces, bueno, cada uno dentro de sus posibilidades y de sus objetivos, pues está bien el pensar de qué manera se pueden hacer mejor las cosas, ¿no? De qué manera se puede intentar que la gente se empiece a preocupar más por esta naturaleza, ¿no? Que nos da aire, que nos da alimentos, que nos da tanto bienestar, que nos da un sustento, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es interesante el ver qué se puede hacer al respecto. Y también es interesante el ver que una de las medidas más valoradas, de hecho con más del 70% de la población encuestada de qué hacer para evitar que haya basuraleza en los entornos naturales, el 77% dicen que una multa económica, que al final
rascando el bolsillo es como se consigue que la gente actúe. Y es una pena, pero suele ser así, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí están los datos que hemos recopilado. Y desde Libera, pues compartiros desde la sensibilización que nosotros tenemos y también la FEMP, un canal de YouTube con numerosas formaciones, no solamente de reciclaje, sino del impacto de la basuraleza, de microplásticos, de basura en entornos naturales, bueno, hay charlas de diversas temáticas muy interesantes, no solo impartidas por nosotros, miembros del equipo, sino también por gente externa que colabora con nosotros y que obviamente se puede compartir y se pueden utilizar. Luego tenemos muchísimas campañas en la página web que son de libre disposición. Algunas están en formato editable para que incluyáis vuestro logo y se puede poner en diferentes formatos, en marquesinas de las calles, en banner, en espacios publicitarios de las carreteras, bueno, de cualquier manera, ¿no? Por redes sociales. Esta es una de ellas que intenta evitar que en los desplazamientos de carretera evitemos tirar basura, ¿no? Que no queremos ir a una tascamontes o a un río manchado, son todo nombres ficticios de municipios, ¿no? Pero no queremos ir hacia ese lugar, queremos ir hacia otro, ¿no? Entonces, bueno, son diferentes formas de comunicar pues que necesitamos frenar este problema, ¿no? Tenemos campañas, esta especialmente está más enfocada en el verano, pero bueno, también para que veáis diferentes formatos, esto es en un vídeo, pues de cómo se puede sensibilizar desde un poco el humor y la ironía, ¿no? Uy, ha picado algo. No, es una lata. Pues no. A verla. ¡Tíralo antes! ¡Es asqueroso! Y bueno, os comparto esta también, que aunque está muy enfocada en el verano, pero la verdad que con el otoño que estamos teniendo, casi que muchas provincias todavía estáis casi disfrutando de las playas, por supuesto Canarias, pero también, bueno, está con las temperaturas bastante anómalas por esta época, pues todavía, ¿no? Hay personas disfrutando de las playas. Y bueno, la verdad que es bastante graciosa y espero que os guste. Oye, ¿qué pasa ahí? ¿Quiénes somos? La Asociación de Palmeras de Playa. ¿Y qué queremos? Si os damos sombra, no nos dejéis solas. Un poco forzadita esa, ¿no? Espera, que tengo otra. Si vienes a la playa, recoge cuando te vayas. Buah, menudo hit. Tu basuraleza es una vergüenza. Y bueno, ya para ir acabando, que sepáis que tenemos una exposición cuyos paneles están de forma gratuita en la web y que los podéis descargar todos o alguno que os interese en particular y tenerlo pues en la biblioteca del pueblo o en el centro cultural o donde sea, ¿vale? O directamente nos lo podéis pedir a nosotros. De hecho, la FEMP está promoviendo la itinerancia bueno, en municipios de toda España. No recuerdo el número de municipios que ya han tenido la exposición este año, pero son bastantes, igual en torno a 15, 16. Entonces, bueno, animaros a que es un recurso que también tenéis a vuestra disposición, pues para alguna semana cultural interesante que tengáis o para algún evento. Entonces, bueno, son diferentes formas, ¿no? De ir como, pues, dando a conocer este problema, ¿no? Y ya simplemente para acabar, deciros que estamos justo en plena campaña del metro cuadrado por el campo, bosques y monte. Esta gráfica es del año pasado, pero que sepáis que no varían mucho las fechas. Este año son del 29 de noviembre al 14 de diciembre. Y como siempre, facilitamos materiales para la recogida, seguro para los voluntarios y la formación online que hacemos previa a todos los organizadores, a todas las personas que se inscriben en la página web, ¿vale? Entonces tenéis de plazo hasta el 24 de noviembre para solicitar materiales y en el caso de Ceuta, Melilla y Canarias hasta el 17 de noviembre, ¿vale? Y bueno, como siempre, a los ayuntamientos que colaboran en las recogidas, en las campañas de un metro cuadrado,
del año en curso, en este caso del 2025, pues les obsequiamos con una señal disuasoria como la de la izquierda. La de la derecha es más para espacios protegidos, ¿vale? Que trabajamos con las comunidades autónomas. Esta es un caso de una zona de baño que hay en la comarca de La Vera o en Jerte, no me acuerdo. Y bueno, pues llevamos 3 años sensibilizando sobre el abandono de colillas en estas zonas de baño y hacemos recogidas y instalamos esta señal y bueno, pues intentamos sensibilizar a los bañistas de diferentes formas y bueno, pues es un recurso bastante valioso y también como muy simbólico, ¿no? De todo el trabajo que se está haciendo pues para respetar, ¿no? Estos entornos. Y ya está, no digo más. Espero que os haya resultado de interés la charla. Cualquier duda que tengáis, encantada de responderla. Y bueno, como decía Marta al principio, os mandaremos un mail con lo que es la presentación y nada más. Bueno, me callo para ver si hay alguna pregunta o comentario al respecto. Elena, no sé si estás por ahí, porque el chat Sí, no tienes es. un par de preguntas en el chat. Carlos Mora pregunta cómo piensas que afectará el cambio en noviembre de 2026 a un sistema de depósito, devolución y retorno de envases en España. Pues mira, es una buena pregunta. Lo único que se excede un poco del proyecto Libera, porque al final el proyecto Libera trabajamos mucho en el tema de la basuraleza. Y, y bueno, pues nosotros confiamos en el sistema que hay actualmente, pero obviamente todo lo que sea ir en pro de recoger más residuos, bienvenido es. Entonces no podemos contestar al respecto, para esto ya sería más conveniente otros compañeros de Coembes. eh, pero bueno, nosotros siempre a favor de intentar reducir al máximo la basura encontrada en los entornos naturales, que es lo que nos compete, ¿no? Y para ello, pues, trabajamos en este conocimiento, en esta sensibilización y concienciación, pero se nos escapa lo que es la gestión pura de los residuos, ¿no? Y ya ahí se nos escapa de competencia, pero te agradezco el comentario, interesante. Manuel Salazar dice que cuando se dice hemos resuelto 28 puntos negros, que ¿qué quiere decirse? ¿Que el ayuntamiento ha ido y lo ha limpiado y no se vuelve a regenerar? Exactamente, quiere decir que ese punto negro, ese cúmulo de residuos ya ha desaparecido, se han encargado de su retirada. Desconocemos si justo en ese sitio se ha vuelto a producir uno, pero hasta donde sabemos, no ha sido así. En principio no hay más preguntas. No sé si alguien más quiere de viva voz o por el chat. Si no, de todas formas, bueno, compartiré mi correo electrónico también por el mail que mandaremos, o sea que cualquier otra pregunta o necesidad de aclaración o de colaboración, estaré encantada de contestaros. Igual no contesto con la agilidad que me gustaría porque estamos todos bastante a tope, pero contestamos. Pues Elena, si no hay ninguna más, No nos hay más preguntas. despedimos. Sí. Vale, pues nada, por mi parte agradeceros la asistencia a esta última píldora de Libera del 2025. Esperemos en 2026 venir con nuevos contenidos que os puedan interesar, que os puedan ayudar. Y nada, pues agradeceros el apoyo siempre. Somos conscientes del trabajo y que requiere todo esto y que es complicado, pero bueno, al final se trata de sumar esfuerzos, de compartir objetivos, ¿no? Y yo creo que entre todos vamos consiguiendo avances, no probablemente al ritmo que nos gustaría, pero al final hay que seguir luchando y nada más, que gracias por todo el esfuerzo y todos los ayuntamientos que nos ayudáis con las recogidas, compartiendo campañas, etcétera, y que a vuestra disposición pues para cualquier cosa en la que os podamos ayudar. Beatriz, hay otra pregunta Ah, justo. Beatriz mira, Golán de Culleredo, para la sí. campaña de 1 metro cuadrado, ¿cómo se solicita? ¿Por email
o tenéis en la web algún acceso? Mira, en la web tenemos un acceso, de hecho, mira, voy a aprovechar a compartir pantalla y así os lo muestro. De todas formas, luego en el mail os podemos poner el enlace directo. A ver, dejadme que ya como he dejado de compartir la pantalla. Vale, compartir. Vale. Vale, veis mi pantalla de Libera, ¿verdad? Entiendo que sí, si no, Elena, me dices. Directamente aquí veis recogidas 1 metro cuadrado. Entonces aquí tendréis que iros a la activa, que es esta de 1 metro cuadrado por el campo Bosques y Monte, y crear una recogida. Y aquí ya os sale el formulario que tenéis que rellenar con los datos. Si queréis materiales, pues os pedirá la dirección, etcétera. Y el sitio donde queréis es un formulario bastante sencillo. Os pregunta si sois un ayuntamiento o una universidad, una empresa, es decir, qué tipo de perfil sois. También os piden datos de la recogida, en qué lugar, qué día, la hora, etcétera. Y bueno, pues eso, la dirección para los materiales y demás. Es algo muy sencillito. Luego también tenéis aquí, como bueno, os compartiremos el cartel que tenemos preparado para la difusión de la actividad para ayudaros en esa labor, que luego podéis personalizar y poner la información concreta de vuestra recogida. Y ya está. La verdad que es algo muy sencillito de colaborar y bueno, os compartiremos el enlace de todas formas por el email para que sea como más accesible. Ahora ya sí que en principio no hay más preguntas. Así que muchas gracias a todos por asistir y a Beatriz por sus aportaciones. Gracias. Bueno, Pues que muchísimas tengáis gracias. buen día a todos. Hasta la Gracias. próxima. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.